Presento a mi compañera Clara Luz Jaramillo Garzón, docente de filosofía, integrante del grupo Sofos, y Isis Vélez, docente de filosofía y activista. Esa es la presentación. Bueno, la charla arte y animalidad, digamos, es una especie de pretexto, es una especie de excusa para establecer, digamos, una relación entre un modo de producción cultural, un modo de, digamos, un modo de ser, si se quiere, un tipo de etos, de carácter en el mundo clásico, en el mundo antiguo, y la relación que en un momento histórico, que es el momento clásico, empieza a construirse alrededor de la animalidad, alrededor de los animales, la relación de lo humano con lo animal. Sí, bien, claro. Antes que Isis empiece en el tema y a profundizar en el tema, quisiera hacer como una breve introducción sobre esto. Muchos cuando se encuentran con arte y animalidad, pues deben de tener una idea como la que tuve yo inicialmente cuando me invitó a que hiciéramos esta conversación. Y es que cuando me invitó a que habláramos sobre arte y animalidad, inmediatamente pensé en el uso y en la manipulación de animales en las obras de arte, las manipulaciones genéticas como las que hace K, o por ejemplo, inmediatamente pensé en lo que hace K o en lo que hace Hirsch, y cuando le pregunto, bueno, ¿y tú qué estás pensando? Y pues claro, tenemos una gran distancia, pero grandes cercanías también, y eso es lo que me parece interesante de poder entablar una conversación aquí sobre esas perspectivas de mundo. Ella como activista animalista y yo como cianobacterialista, que es como el punto de encuentro nuestro. Hay una cosa, y es que aquí lo que vamos a aprovechar es la metáfora de arte. Isis tiene una especialidad, y es que es la antigüedad. En la antigüedad no existía la palabra arte como tal, sino que se hablaba de tecné. Esa es una parte muy importante porque pues tanto los conceptos cambian a través del tiempo, pero aquí hay una relectura, y lo que esta conversación pretende es hacer a partir de la relectura que Isis está haciendo de Aristóteles. Y eso es lo que me parece importantísimo, porque nos permite además el concepto de tecné, como lo va a trabajar Isis, nos permite desterritorializar el concepto de arte como una cuestión solamente como una cuestión exclusiva de lo humano. Entonces ahí fue el reto, y lo que me pareció interesante de este diálogo, por el cual acepto con gusto, porque está planteado en términos de conversación, que nos va mucho mejor que en términos de una cuestión canónica, además porque no estamos, ni lo que estamos planteando ni lo que estamos haciendo está planteado en términos canónicos. Bien, quisiera, digamos, dar continuidad a una idea que Clara ya ha puesto aquí en la exposición, y es, digamos, el concepto de tecné griega. Digamos, para los griegos, la tecné es una virtud. Es una virtud de carácter intelectual, es como una especie de destreza, una habilidad, es una excelencia, digamos, es una excelencia, es un modo de conocimiento que tiene alguien, y sobre todo, digamos, Aristóteles la tipifica, digamos, en el contexto de la ética, cuando hace pues como una especie de contraste con la vida moral y la vida, voy a utilizar la traducción de arte, y la vida del arte. Entonces hace un contraste y señala que es un modo de producción racional, es decir, el arte tiene un cometido, y es precisamente la poiesis.
poiesis en griego, es decir, la producción de una obra, la producción de algo externo que al mismo tiempo forja nuestro ethos, forja nuestro carácter, implica también como un modo de vida. Si se quiere, podría utilizar esta metáfora clara que es como forja nuestra sensibilidad, es decir, el arte no es una cosa allí como ajena a nuestra sensibilidad, a nuestras potencias, como Aristóteles lo señalaba, y esto hace que entonces tecné se entienda no solo como no hay noción de bellas artes, pero hay una idea de lo bello en los griegos, la idea de belleza, por ejemplo, de la que habla Platón, ¿sí? La idea de belleza como medida, como armonía, ¿sí? Como contraste de diferencias, contraste de formas. Entonces esa idea de belleza se materializa, se concreta en la realización de determinados oficios. La realización de determinados oficios, entonces tenemos tecné, entonces hay una tecné para el tejedor, ¿sí? La tecné, alguien que sabe hacer excelentemente o hábilmente zapatos, barcos, templos, y en ese orden de idea, esculturas, estatuas. Fidias, el escultor, entonces esculpe la estatua de Atenea y entonces se dedica al arte religioso en el siglo V, el siglo de Pericles. Es tecnites en griego, es un artista, un creador, quien hace una obra poética. Aristóteles funge como tecnites en la medida en que escribe la poética, la obra que trata acerca de la tragedia y acerca de la sensibilidad y de las emociones, aquellas reglas que debe tener en cuenta el poeta para hacer poesía trágica, para montar una pieza. Entonces eso es tecné, es ese modo de producción que implica un método, que implica un proceso, que implica también tecné, una especie de elevación a lo universal, es una especie de universalidad, sin olvidar que la tecné, como está vinculada con nuestra sensibilidad, lo que está transformando es el mundo particular, el mundo concreto, ¿sí? De quien se dedica al arte, Entonces, en síntesis, la tecné es una especie de virtud intelectual. ¿Qué me interesa mostrar acá, Clara? Precisamente en la conexión con respecto a los animales. Y es que nosotros, bueno, voy a utilizar una metáfora de un texto de Partibus Animalium, que es un libro de introducción a la ciencia aristotélica. Ya hablé de la ética, mire, yo quiero mostrar también cómo se conectan los saberes en Aristóteles. En De Partibus Animalium, entonces hay una especie de conexión con ese modo de producción, con la tecné. Aristóteles afirma en el libro primero, digamos haciendo una investigación acerca del método en la ciencia, afirma que la investigación acerca de los animales debe realizarse inclusive de aquellos animales feos, repugnantes. Yo les confieso que tengo fobia a las cucarachas y cada que leo ese pasaje pienso en Aristóteles y yo digo que tengo fobia y todo eso. Dice Aristóteles lo feo, los animales más repugnantes son bellos a la luz de la naturaleza, a la luz de una visión de la fisis, en el sentido de un orden, de una estética, de una especie de armonía, y el científico también debe captar esa belleza, esa armonía, es decir, el científico debe ser empujado por esa, digamos, por la sensibilidad, por ese deseo de conocer, dice Aristóteles, para poder captar lo bello, ¿sí? Es decir, en últimas habría allí también una conexión ciencia, arte y animalidad, Clara. Ciencia, que ese es el tema tuyo, ciencia, arte y animalidad. En esa medida. Hacerte ahí una conexión
y es que pues para nosotros que nos movemos en esta disciplina pues puede parecer obvio y tal vez ustedes sepan que en la antigüedad no había una diferenciación entre conocimientos. Quien sienta las bases de la biología es precisamente Aristóteles y esos cimientos juegan un papel fundamental y es como lo que nos interesa rescatar en la actualidad de las relecturas, porque en el devenir de la historia entablamos y desarrollamos ciertos conocimientos excluyentes, ¿sí? Jerarquizantes, en los que dividimos lo cuantitativo de lo cualitativo, lo humano de lo natural, y me parece aquí una cosa que debemos de resaltar y que lo que están tratando de retomar muchos de los pensadores actuales y sobre todo desde las ciencias, que es precisamente lo que tú decías, que cuando uno modela, o sea, esa sensibilidad con la que uno se aproxima al mundo, está modelando el mundo, ¿sí? Entonces, de acuerdo a los conceptos con los que nosotros nos movamos, es el mundo que construimos. El lenguaje no es ingenuo, el lenguaje no es neutral, por eso el lenguaje juega un papel fundamental en este hacer. Y esa parte que me parece supremamente importante para el investigador y es lo que se pierde, que es esa parte cualitativa, o sea, en la deriva de la historia se pierde eso que tenía Aristóteles, que era el apreciar lo cualitativo. Y hay algo que tú estabas diciendo supremamente importante, y es que nosotros cuando pensamos en la naturaleza y hablamos de belleza, pensamos en la forma, ¿sí? Cuando hablamos de belleza en evolución, nos tenemos que separar de la forma y tenemos que pensar en procesos. Tanto lo monstruoso, lo feo, lo repugnante, hacen parte de esa posibilidad y de la diversidad para poder hacer viable la vida. Sería más o menos en esos términos la relectura actual. Sí, ya funciona. Bueno, entonces, con base en esto pues le señalaba que entonces en Aristóteles, digamos, hay una concepción del cosmos, insisto en algunos conceptos griegos, no del universo, no del mundo, lo más exacto es cosmos, porque cuando nosotros mencionamos cosmos, entonces estamos pensando en una especie de orden, por ejemplo, de orden natural, bello, bueno, ordenado, ¿sí? Hablar de cosmos es hablar de como una especie de propósito. Entonces, imaginemos el mundo griego que no es el nuestro, ¿cierto? Claro, el mundo griego que no es el nuestro. El mundo griego donde predomina lo que señalabas que es como una especie de morfé en griego, morfé. Morfé es como un sinónimo, se me viene a la cabeza una posible traducción que es eidos, eide, idea. Es como una especie de morfeo, una especie de esencia de lo bello, y esa esencia de lo bello, por ejemplo, está en los cuerpos. A mí me gusta ver esa esencia de lo bello, sobre todo en un muchacho como Alcibiades, de los diálogos de Platón, el hombre más bello, comentan algunos interlocutores ahí del diálogo platónico, un hombre bello, pero era una belleza, digamos, es una belleza también de orden físico, y él insiste en perseguir, por ejemplo, la belleza clara, la belleza de Sócrates, Sócrates, que es un hombre feo, bueno, digamos que no es el ideal de belleza griego, es bajito, tiene los ojos saltones, es mal vestido, es un hombre feo, Sócrates, y Alcibiades quiere también aprender como esa esencia de la belleza, porque esa esencia finalmente es algo invisible, es algo que se siente, es también un tipo de experiencia en donde forma o morfé no es solamente la apariencia externa, sino algo que permanece a través de los cambios, y es como una especie de sustancia, pues, en el sentido ontológico.
simbólico. Entonces, hablar de esas formas bellas en la naturaleza en Aristóteles, hablar de esas esencias, es reconocer que el mundo, el cosmos, como decía hace un momento, está poblado de lo bello, está henchido de lo bello. Y así como cuando el científico hace como quiere intentar conocer y quiere saber acerca de la verdad, de la misma manera, digamos, el tecnités, el artista, también hace como una especie de develación, de descubrimiento de aquello que es lo bello, pero esa forma se mantiene, y esa forma se mantiene en la naturaleza. Entonces, en esta conexión de la tecné, ¿cierto?, de la tecné con lo bello, entonces quisiera situarme más allá de la definición aristotélica como un modo de producción racional. Clara ahorita decía, el arte como algo que le corresponde hacer a los humanos, como una especie de actividad propia de los humanos. Ya mencionamos lo racional, que bueno, ahí hay una categoría, digamos que se definía como propiedad, digamos, de lo humano. Pero en otros contextos, sobre todo en los contextos de la filosofía de la naturaleza, en Aristóteles he intentado a través de mis lecturas hacer una indagación de la animalidad, y entonces se me aparece una lectura que se está haciendo recientemente sobre Aristóteles, se llama Investigación acerca de los animales. Bueno, está la investigación acerca de los animales, de Partibus Animalium, está el Tratado del Alma, que es un tratado de animales, etcétera. Bueno, un sinnúmero de textos que se vienen trabajando sobre lo animal. Y en esa conexión, lo que he encontrado y que me llama la atención es que encuentro un Aristóteles que no es un Aristóteles logocéntrico, digamos, no es un Aristóteles que pone por encima esa facultad de la razón, sino que Aristóteles va a hablar, digamos, de un tipo de inteligencia en la naturaleza. Entonces, si uno pensara que la poiesis es algo propio de los humanos, al menos en este tipo de escritos, Aristóteles deja entrever que los animales también realizan acciones y actividades que están relacionadas con lo bello. ¿En qué medida? En la medida en que hay como una especie de transformación de la naturaleza en los animales. Yo no dejo de pensar en esto cuando voy al campo y puedo ver, por ejemplo, los túneles, ¿sí?, y todo lo que hacen las hormiguitas cuando cargan sus hojitas y cuando realizan sus túneles. Yo no dejo de ver cuando, y el mismo Aristóteles trae estos ejemplos, ¿no?, en investigación sobre los animales, es decir, cómo cierto tipo de animales, sobre todo algunos pájaros, empiezan a hacer una construcción de sus nidos y empiezan a hacer una selección de los colores. Hay unos nidos coloridos, etcétera, y entonces empiezan a proteger a sus crías a partir de esa especie de, llamémoslo así, de manipulación de elementos naturales y los transforman. Sí. En esa medida, entonces, uno podría encontrar, lo cual no es concluyente, estoy haciendo algunas lecturas arriesgadas. Encuentro que en los animales podemos encontrar un modo de producción que no es racional de acuerdo a la categoría aristotélica, pero sí obedecería a una especie de inteligencia. Aristóteles, uno le pregunta a Aristóteles, bueno, y entonces los animales ¿a partir de qué hacen esto? Si los hombres crean, si los hombres transforman, hacen cosas, realizan una obra, algo que es objetivo, pues Aristóteles respondería con el sentido común, que es tan bonito, y es que la naturaleza obra en ellos. Es decir, hay como una especie de principio inmanente en la naturaleza que obra en nosotros los animales, que nos impele también, digamos, a crear y a transformar, digamos, un ámbito de la naturaleza. Hay que tener cuidado acá también
con el tema de la transformación de la naturaleza con cierto tipo de animales, digamos, los animales también, el hecho de que los animales seleccionen, por ejemplo, determinado tipo de alimentos, el hecho de que los animales transporten cosas, es más, el hecho de que cierto tipo de animales, Aristóteles habla mucho de los domésticos, el perro, el gato, el caballo y cierto tipo de animales de manada y sociables, pueden aprender tanto del hombre, dice Aristóteles, como de su propia especie. Y ese tipo de aprendizaje también puede entenderse como una tecné, desde el punto de vista de sus reflexiones políticas, pero estamos en la instancia de la filosofía de la naturaleza. Entonces, uno podría preguntarse también, bueno, y Aristóteles entonces está siendo antropocéntrico, es decir, está trasladando cierto tipo de categorías explicativas al mundo de la naturaleza, y los animales realmente, con los animales está haciendo metáforas o está haciendo analogías. Bueno, a mí me parece que no, yo no quiero forzar la investigación, pero me parece que no, me parece que Aristóteles está reconociendo que digamos, el hombre no es el único, ¿cierto?, que se mueve en el marco de la tecné, en el marco de la transformación o la modificación de los elementos. También los animales realizan eso, también los animales expresan ese tipo de creación a través de métodos. Por ejemplo, cuando los animales se organizan para defenderse, por ejemplo, de su depredador. Bueno, hay múltiples ejemplos, digamos, en el ámbito de la investigación acerca de los animales, y con esto quiero señalar que también, digamos, uno podría encontrar, y Aristóteles lo dice literalmente, ¿sí?, la tecné de los animales, es decir, es literal, así como dice la frónesis en los animales, es decir, la inteligencia en los animales. Me parece que por supuesto está utilizando las categorías de la ética, la política, pero está haciendo un análisis del comportamiento animal a través de conceptos como el concepto de etos. Los animales tienen como una especie de etos, un modo de ser, un carácter, un tipo de sensibilidad, ¿sí? Los animales son vivientes, esto es muy importante. Los animales no son como una suerte ahí de máquinas, los animales no son cosas, no son artefactos, y eso es lo que me parece muy interesante en la exploración de la tecné en el mundo griego, ¿cierto? Que entonces no hay, al menos en la relación tecné-animalidad, no habría como una cosificación del animal, sino que hay una pregunta ontológica, hay una pregunta, y es ¿qué es el animal? Y Aristóteles intenta mostrar con ejemplos, inclusive con ejemplos de, digamos, del etólogo, con ejemplos del etólogo, qué son los animales, qué hacen, qué es lo que producen, porque los animales también tienen una esencia, ¿sí? Y esa esencia es como una especie de autorrealización del animal. La tipificación de los animales, a propósito de ser esencias, es que se tipifican a través de las especies, es decir, hay ciertas especies que repiten una suerte de hábitos y de comportamientos, modos de vida, modos de alimentación, modos de reproducción, etcétera, que implican la tecné. Entonces, sí, Clara, dale, qué pena, yo me siento en la palabra, son una clase. Es que me haces pensar ahí que no podemos perder de vista que Aristóteles sienta las bases de la investigación, es un gran investigador y en ese sentido es un gran observador. Isis decía, es casi que se le hace preguntas a la naturaleza o se le hacen preguntas a los animales y los animales responden. Si son categorías antropocéntricas o no lo que trasladamos o lo que estaría trasladando Aristóteles, pues no sé, porque en realidad eso
tiene que ver más como una posición de lo que son las ciencias clásicas, ¿no? Donde más o menos era un hombre solo en el mundo quien poseía el conocimiento, todo este conocimiento era el hombre y pues la materia era bruta, o sea, el resto eran, pues no podíamos concebir desde un pensamiento clásico que hubiera una inteligencia diferente a la nuestra, o sea, lo que no se parecía a nosotros entonces no era posible. Ahí una cosa es que en términos de biología, y creo que es más fuerte ver cómo el papel de la estática jugaba un papel fundamental y lo jugó, por ejemplo, para el planteamiento de lo que conocemos hoy, la teoría de la evolución de Darwin. Cuando Wallace le escribe a Darwin, él sufrió una fiebre muy intensa y en medio de esa fiebre ve cosas que no había podido ver antes y le va a escribir, quiero leer lo que dice Wallace cuando le escribe a Darwin, para que veamos cómo él se maravillaba también, le estaba haciendo preguntas, estaba viendo, pero se maravillaba también de esa estética y también para poder plantear la teoría de la evolución se desmontaron y hubo como esa idea en que no éramos superiores, ¿cierto? O sea, éramos uno más en la evolución, en este mundo. Escribe Alfred Wallace en 1856 a Darwin. Me hallaba en una isla remota, lejos de las rutas comerciales. Recorría bosques tropicales, salvajes y exuberantes que había en todas partes, bajo mirada de indígenas salvajes. Y ahí, en ese paisaje, vi al ave del paraíso, sinónimo de belleza. Pensé en el larguísimo tiempo en que generación tras generación se había ido desarrollando la evolución de esta criatura, o sea, cómo se pasaba la información de información. En ese paraíso, donde año tras año las aves del paraíso nacen, crecen, viven y mueren en selvas oscuras y sombrías, lejos de las miradas inteligentes que pueden observar su esplendor, y aún sigo asombrado porque ese gran desperdicio de belleza. Cuando él habla, ni siquiera es el desperdicio, es porque cómo nos estamos perdiendo de esta maravilla, ¿cierto? Él, de hecho, gran observador de aves del paraíso, de hecho hay una que se llama Wallace. Entonces ahí lo que lo ilumina ahí a él fue precisamente la naturaleza, ¿cierto? O sea, es la pregunta a la naturaleza, es cómo hay una información puesta ahí, en su baile, en su canto, en su movimiento, en sus plumas, ¿sí? Ese es el componente estético en la pregunta de la ciencia, o sea, en esta en particular. Y también lo va a hacer Murray Hellman en el quartz y el jaguar. Sí, Clara, a propósito de este tema de la naturaleza, que es, digamos, tan recurrente, digamos, obligado para los griegos, y al menos en la reflexión sobre la tecne y la animalidad, Aristóteles plantea constantemente, por ejemplo, en De Anima, en el Tratado del Alma. Bueno, yo quería señalar una cosa, y es que en De Anima se plantea que los animales tienen psique en griego, los animales tienen alma, ¿sí? Y voy a tomar una acepción de esa concepción de alma. Decir que los animales tienen alma es decir que los animales poseen un principio vital. Es decir, que quería hacer pues como esa traducción más allá pues de hacer acá pues como una exploración conceptual. Yo quiero, Tratado del Alma es un tratado sobre animales, y el principio de los animales es la psique, es el alma. ¿Qué es el alma? La inteligencia. El alma es un conjunto de capacidades y habilidades, digámoslo de esta manera, un conjunto de virtudes. Ahora, a propósito de cuando empezábamos esta charla, y es que señalé que la tecne es una virtud intelectual, ¿sí? Porque eso es el alma, es la expresión de la inteligencia de un organismo, de un animal,
¿sí? La expresión de la inteligencia en un artefacto, en algo objetivo, en algo que se separa, por ejemplo, del demiurgos, de quien lo pule, de quien lo ha hecho, etcétera. Ahí está también la expresión de la psique. Si Aristóteles, digamos, y los griegos, no Aristóteles, sino Aristóteles y los griegos, le adjudica alma a los animales, significa que hay una conexión entre lo humano y lo animal. Es más, hay como una especie de continuidad, y esa especie de continuidad me parece que es la oportunidad para que el filósofo realice como una serie de analogías entre lo humano y lo animal a propósito del arte. Sí, hago esa acotación y señalaba que justamente en el Tratado del Alma Aristóteles señala, por ejemplo, que los animales sí, poseen determinado tipo de potencias, digamos, ahí la inteligencia varía en la naturaleza, pero especialmente Aristóteles lanza como una especie de estas proposiciones canónicas, y es que el arte imita la naturaleza. Vamos, hay una conexión profunda, dice, el arte imita la naturaleza, y el arte, digámoslo de esta manera, el arte, o traduzcamos esa frase, el arte imita la belleza de la naturaleza. Esto se traduce en que el mundo, por ejemplo, el mundo en el que vive Aristóteles y el mundo a partir del cual piensa que es la ciudad-estado, la polis que se traduce como comunidad política. La polis, dice Aristóteles, es la expresión de lo natural, es decir, una ciudad, digamos, pensemos en los edificios, pensemos en la arquitectura, pensemos en este tipo de orden, pensemos en las producciones artísticas, en la polis, pensemos en la política como una especie de tecné, ¿sí? Es la imitación de una idea de belleza en la naturaleza, digamos, y ese impulso es un impulso para Aristóteles que es el impulso de la creación mirado desde el punto de vista de una razón, sí, de un modo de producción racional. Sí. Yo te quiero hacer una pregunta. Tú llevas muchos días trabajando Aristóteles. El énfasis que tienes en la actualidad es sobre los animales. Digamos, hay una emoción y una pasión cuando te acercas, y es porque tú tienes una sensibilidad particular que te mueve en la actualidad. Digamos, ¿cuál es la importancia en este momento para ti de hacer esa relectura? Porque en este momento nos mueven otras sensibilidades, porque el planeta, estamos viviendo una crisis mundial, ¿sí? Y requerimos de nuevas sensibilidades, y creo que muchas personas en este momento estamos tratando de sintonizarnos en este sentido. Pero en particular quisiera como escuchar cuál es el aporte que tú crees que puede hacer Aristóteles 25 siglos después para poder entender o acercarnos y aproximarnos a una relación diferente con los animales y con la naturaleza, ¿sí? Que es de vital urgencia. Sí, Clarita. Pues digamos que en primer lugar, cuando uno se dedica, sobre todo, pues yo no soy activista comprometida al 100% y todo, pues yo tengo una posición ética y política. Y mi posición ética y política es precisamente promover, ¿sí?, derechos para los animales y promover la consideración hacia los animales. Esto implica también que podamos pensar pensemos cuál es la relación que nosotros hemos entablado con la naturaleza, cuál es la relación que nosotros hemos entablado también con la cultura a propósito de los animales.
me parece que este tipo de reflexiones, al menos desde el mundo antiguo, nos sitúan en cierto tipo digamos, de preocupaciones que para muchos serán obvias. Es decir, Aristóteles nos está diciendo, en el siglo IV antes de Cristo, los animales sienten. Posteriormente, el utilitarismo en la figura de Bentham, en la figura de Mill, dirá, luego a nivel contemporáneo, Peter Singer, los animales sienten. Porque nosotros tenemos que expresar lo obvio, aparentemente. Porque nosotros tenemos que expresar este tipo de ideas, porque los filósofos están precisamente trayendo estas ideas cuando el mundo en el que nos movemos y el mundo de la ciencia y el mundo de los desarrollos han indicado que así es, que los animales sienten dolor, placer, que los animales tienen intereses. Entonces, a mí me parece que esto es como una especie, de grito, es una especie de, como que nosotros estuviéramos dormidos y nosotros no nos diésemos cuenta de qué es lo que está pasando en el mundo finalmente. Traer a un filósofo como Aristóteles es pensar en el bios, es pensar en el Zoe, en la vida, y es plantear también temas acerca de la consideración, es plantear problemas que en época de Aristóteles, y no solo Aristóteles, otros autores clásicos como Plinio, como Plutarco, otros autores clásicos como sobre todo los cínicos, plantearon cuestiones que, o sea, ¿por qué ejercemos violencia hacia los animales? Algunas veces decimos, ay, no toque ese tema, eso es antiguo y ese es un tema contemporáneo y los antiguos no se plantearon ese tema. No, a mí no me da miedo romper los contextos. A mí me parece que los filósofos antiguos también se plantearon cuestiones como esas y se plantearon cuestiones de por qué debemos considerar a los animales, y hay ejemplos sobre todo a nivel del arte, ¿sí? A nivel de la creación, hay poemas bellísimos, hay poetas latinos que escribieron acerca de los perros, de los gatos y de esos animales con los que tuvieron contacto y los expresaron a través de obras literarias, ¿sí? Expresando su sufrimiento por una pérdida, expresando la compasión, expresando también ideas también de repugnancia, también ideas como cierta empatía hacia los animales. Entonces, lo que me provoca la reflexión clara acerca de los filósofos clásicos y de Aristóteles es pensar que, como lo dice algún comentarista de Jacques Derrida, los problemas contemporáneos no fueron ajenos a los antiguos. ¿Sabe qué es lo más grave? Que esos mismos problemas siguen siendo tratados con soluciones antiguas. El problema es que el mundo ha cambiado. ¿Qué es lo que ha cambiado? ¿Y qué es lo que hemos conservado los antiguos? Entonces, como decía, el arte es un pretexto para llegar allí, para llegar, digamos, a plantear cuestiones de respeto y de consideración hacia los animales, para bajarnos un poco del pedestal, como se plantea en los ensayos de Montaigne, en uno de los ensayos de Montaigne. Montaigne señala que lo humano, al menos la criatura humana, es ridícula y soberbia, digamos, bajarnos un poquito de esa idea antropocéntrica y sobre todo esa idea que predominan las ciencias humanas. Qué pena, yo soy profesora de ciencias humanas de la facultad y soy profesora de filosofía, pero si usted encuentra antropocentrismo, logocentrismo y especismo como una forma de discriminación animal, la encuentra precisamente en el seno de las ciencias sociales y humanas.
y eso es lo que a mí me provoca como docente, como activista, como persona, plantear esas cuestiones, porque nosotros constantemente, al menos al nivel del arte, al menos al nivel de las virtudes intelectuales que llamaban los griegos, hay como una especie de alabanza, y esa especie de alabanza es necedad y es ridiculez en el sentido de Montaigne, porque estamos acabando con todo. Es decir, algunos dirán, es que esta reflexión viene de los norteamericanos que sienten nostalgia porque por la extinción de los animales y no sé qué. No, hay una cosa concreta, hay una cosa que también, digamos, resalto en Aristóteles. Hablar de esencia y de sustancia es hablar de un ser concreto. Sí, tiene una esencia, tiene una sustancia, pero también es hablar de un ser concreto que posee sensibilidad. Y comer, por ejemplo, en este momento, no comer carne es una posición ético-política. Es una posición ético-política, es una posición simbólica, y a uno le dicen, pues cómaselo, ya está muerto. No, es una posición ético-política, es una posición en donde hemos esclavizado, donde el animal aparece como una forma de esclavitud. Ni qué decir del arte, que no fue el tema hoy, el tema que Clara trabaja, que es precisamente los animales para la experimentación y también para la experimentación en las artes, como si el artista estuviese en un nivel superior por allá, y entonces se da toda la licencia para experimentar con el sufrimiento animal y hacer como una especie de apología y alabanza a ese tipo de actividad. Pues las nociones acerca de la belleza y acerca de cuestiones de orden moral variarían, ¿cierto? Pero mi posición ético-política es que el arte no puede separarse de la vida, y el arte no puede separarse de ese tipo de responsabilidades. ¿Por qué me gusta Aristóteles? Porque los saberes no están compartimentados, porque hay una profunda conexión entre el arte y la vida, entre la sensibilidad, ¿sí? Recuerdo que en estos días un estudiante me decía, profe, ¿y cuál es la conexión de la poética con la poética de Aristóteles y la política? Yo le decía al estudiante, mire, la conexión es la sensibilidad. La conexión es la formación. Finalmente, cuando los griegos decían hay que ser virtuosos, hay que gozar y dolernos como es debido, estaba apelando que a través de la música, que a través de la poesía y que a través de las artes se constituía como una especie de etos, se constituía como una especie de sensibilidad. Y yo creo que eso nos ayudaría a pensar la educación en un tipo de sensibilidad que nos impulse a promover derechos para los animales, a promover derechos para la naturaleza, para la tierra, y en esa medida que el animal no sea tratado efectivamente como una cosa, como una máquina, pues en el sentido cartesiano del término, que no sea cosa, ¿sí? Es ver al otro, o sea, verse en un animal, o sea, es verse uno mismo, es decir, somos animales y uno siente esa conexión profunda. Pues para despedirnos, ya llevamos 45 minutos. ¿Ya? Sí, quisiera hacer como, para más allá, esta conexión entre las dos culturas, entre las ciencias y las humanidades, no es una cuestión en este momento de gusto, es un problema vital, es de urgencia entablar un diálogo, ya no desde una relación jerárquica sino heterárquica con la naturaleza, y encontrar esas conexiones, es cómo nos implicamos y la interdependencia que hay entre nosotros. No solamente Isis hace mucho énfasis en lo animal porque es su preocupación. Mi preocupación, por eso decía, es más desde los cianobacterias, o sea, por eso soy cianobacterialista, y es porque la vida está más allá de los macroorganismos y también tenemos una gran dependencia de los microorganismos. Entonces, lo que quería dejar es que esta conversación, pues los intereses puestos aquí en esta mesa, es por apelar y hacer un llamado a una sensibilidad de la cual
no solamente depende de nuestras vidas, sino las vidas de otros seres, ¿sí? La vida puede ser posible sin nosotros, porque nosotros no somos la máxima expresión de la vida, pero sí es muy importante que sea con nosotros. Entonces, muchas gracias. Si tienen alguna pregunta para Isis, yo les cedo. Para Isis y para Clara. Qué pena es que me senté en la palabra, Clara. Si tienen alguna pregunta, algún gesto, alguna cosa. Profesor Jonathan. Sí. Profe, quisiera pues como, ahorita te hago una pregunta, pero quisiera también como hacer un par de comentarios, y es que de hecho un poco en las perspectivas contemporáneas también se trabaja mucho esto. Hay una autora, pues además de John Dewey, que desde una propuesta de la estética evolutiva se empieza, digámoslo, a considerar la estética no como, digámoslo, este juicio sobre los objetos bellos, sino desde la misma raíz de la palabra estética, como estesis o aiestesis. Sí, entonces en John Dewey ya está también esto, pero hay una autora que me parece fundamental para esta nueva perspectiva de la estética, que es Katia Mandoki. Katia Mandoki tiene un texto que se llama el indispensable exceso de la estética, y en las prosaicas 1 y 2 ella va a empezar, digámoslo, a plantear una estética evolutiva en la cual va a considerar que de la misma manera que nosotros tenemos una serie de sistemas metabólicos que nos permiten, por ejemplo, que nuestro sistema respiratorio funcione, nuestras percepciones sensibles también hacen parte de ese criterio evolutivo, y que en ese mismo criterio evolutivo no es una condición exclusiva de los seres humanos, sino que otros seres también tienen esta característica. Ella va a colocar un ejemplo, por ejemplo, de Darwin, que fue, digámoslo, algo que a Darwin lo inquietó mucho para su teoría de la evolución de las especies, y es el caso del pavo real, porque él se preguntaba mucho si hay unas condiciones de selección y variación que en la evolución un ser debe digámoslo, regular para sobrevivir. ¿Qué pasó, por ejemplo, con el pavo real? Si precisamente sus condiciones de belleza y la frondosidad de su cola y sus colores serían supremamente llamativos para los depredadores. Y la clave de lo que explica ella es que está en las hembras. Entonces empieza a mostrar, Katia Mandoki empieza a mostrar cómo incluso en la teoría de la evolución las hembras son supremamente fundamentales, y eso tiene que ver con criterios sensibles. Entonces es una cosa maravillosa lo que ella plantea, que desde la estética contemporánea, que implica nuevas relaciones con otras ciencias, digamos, lo que se va a estudiar muy bien este fenómeno, que la estética como aiestesis no es algo exclusivo de los seres humanos, sino que otros seres sensibles también desarrollan estas no sé si habilidades o qué. Sí. Yo quería... Pero espérame, para hacer esa ahí, y ya con esa, para que hagamos una conversación, Jonathan. A mí esa parte, por ejemplo, a mí siempre me ha llamado, y si lo decía, de moverse de las ciencias humanas, y es porque eso que usted está planteando es lo que, por ejemplo, es a lo que llega Prigogine, el llamado casi de esa relación hombre-naturaleza se viene haciendo también, porque no es un tema solo es que esto no es un problema de disciplina, es un problema epocal. Entonces uno puede encontrar que desde muchas disciplinas se puede llegar a la misma conclusión, ¿cierto? Y Prigogine, por ejemplo, eso es lo que está planteando, cuando él está planteando todo la física evolutiva. O sea, él cuando habla sobre física evolutiva, lo que está hablando es de sistemas creadores, ¿sí? De cómo la creación juega un papel fundamental en la evolución. Entonces, a mí esa parte, por ejemplo, me parece muy interesante, y es porque desde diversas disciplinas tenemos temas en común, pero también es porque es un problema epocal, ¿cierto? O sea, no es que sea novedoso. Y aquí el problema no es de novedad, el problema es que nos ocupemos del problema actual, ¿cierto?
O sea, creo que a eso era lo que le quería decir. Lo dice Prigogine, lo dice Lynn Margulis, lo dice Maturana y Varela. O sea, hay muchos. Bateson hace una denuncia de la antiestética de la ciencia y cómo ésta está acabando con la vida, y nosotros sabemos que la ciencia no se queda, o sea, sus conceptos no se quedan en la ciencia misma, sino que traspasan nuestras vidas, y es ahí desde donde es como valioso y es ocuparnos del tema. Sí, perfecto, aunque yo dudo de esta idea de la antiestética de la ciencia, porque si uno, digamos, lo que empieza a configurar y a interpretar una serie de maneras como desde cierta técnica y tecnología, hay criterios estéticos. Por ejemplo, si uno se va a la manera en la que se producen cierto tipo de alimentos, esto pasa por una serie de cuestiones estéticas, de cómo veo, por ejemplo, cierto tipo de tomate en tal lugar, cómo lo veo en la plaza de mercado. Entonces lo que pasa es que no es evidente, ¿sí? o más bien no se figura de esa manera, pero en la ciencia hay una forma de estetizar lo que también se vende. Bueno, profe, entonces voy como hacia la línea de la pregunta que te quiero hacer, porque hay una cosa que me parece acá inquietante, que esto lo dice John Fowles en un libro bellísimo que se llama El Árbol, y cuando John Fowles en El Árbol habla de la naturaleza, él dice es que la naturaleza debemos de empezar a considerarla desde su inutilidad, porque si la miramos desde el criterio de utilidad, ahí es donde siempre vamos a llegar y valorarla, pero en la forma en que la usamos. Entonces me estaba viendo estos días un caso en Estados Unidos, por ejemplo, donde los miles de murciélagos, que en una temporada del año nacen 1.200.000 murciélagos. Entonces, antes de que se considerara la utilidad de los murciélagos como aniquiladores de mosquitos, los murciélagos eran perseguidos y asesinados. Ahorita se volvieron espectáculo cuando ellos nacen debajo de los puentes de Manhattan y digamos lo que se esparcen por todo el cielo. Ahí son valorados porque van a cumplir una función, porque van a comerse unos mosquitos. Antes eran perseguidos y asesinados. Entonces, un poco lo que dice Fowles es que hay que empezar a considerar la naturaleza desde su inutilidad. Cuando nos establecemos una relación con la naturaleza desde la inutilidad, ya dejamos de pensar en su uso, sí, en su uso material para nuestro beneficio. Entonces acá vendría la pregunta, profe, y es si hay una relación que tú puedas establecer entre ese tipo de valoración de las naturalezas, porque no es lo mismo que podríamos plantear de una naturaleza prístina a una naturaleza de cierta forma, digámoslo, intervenida, si es que se podría establecer algún tipo de relación. Esa sería la pregunta. Si tú ves un poco también en la indagación de Aristóteles, si hay grados de valoración, o digamos lo que esto es digamos lo horizontal en la valoración de tipos de naturaleza, o el concepto de naturaleza es generalizado. Bueno, yo no sé si pueda responderte adecuadamente, pero pues lo intentaré. En la noción de physis, al menos en la noción que cuando señalaba hace poco escritos como de Anima, en Partibus Animalium, bueno, progresión acerca de los animales, cuando Aristóteles se aboca a la estética, a mí me parece, o sea, escuchándote, me parece interesante, porque ahí aparece precisamente la idea de inutilidad. ¿Por qué menciono la episteme? ¿Por qué menciono la ciencia? Porque para Aristóteles la ciencia es un conocimiento que se persigue por sí mismo y no busca ninguna utilidad. Entonces los animales, desde el punto de vista de la episteme, entonces en esa investigación y en esa relación que entablaríamos, entonces esa parte, digamos, esa parte de la estética y de lo bello, porque hay que conocer el animal, porque hay que descubrir sus
causas, por ejemplo, su causa material, su causa formal, por qué debemos estudiar acerca de la anatomía comparada que hace Aristóteles acerca de los animales, porque la naturaleza es bella en sí misma, porque esta actividad a la que se dedica el científico es precisamente, sí, Clara, es como ver el propósito de la naturaleza, ver como esa teleología, ¿no? Ese finalismo en Aristóteles. No obstante, esa es la parte que me gusta explorar, pero hablemos también hablemos de los disgustos, de las cosas que, es decir, hablemos de un Aristóteles en el terreno de la política. Hay una noción que inclusive destaca Martha Nussbaum en Las fronteras de la justicia, en el capítulo dedicado a los animales. Y es en la naturaleza en el sentido no del equilibrio, sino de la violencia. Es decir, cuando hablaba ahorita acerca de la naturaleza en el sentido cosmos, en el sentido de equilibrio y todo, es como una especie de... hagamos como una especie de combinación del tonos, de las tensiones y de las diferencias, ¿cierto? Y ahí pues estamos en el terreno de la violencia. Aristóteles, voy a traer un pasaje que se me viene a la mente, que es Política, libro 1. En Política, libro 1, usted lee ese pasaje descuidado y usted dice, ese pasaje fue fundamental para Santo Tomás de Aquino. ¿Sí? Porque es una naturaleza en el sentido digamos en el contexto de la reflexión crematística, que es la economía. Yo no sé, Jonathan ha trabajado también esa parte, lo recuerdo, en el terreno de la economía, de la crematística, de los bienes útiles para el hombre, en términos de las necesidades humanas. Y entonces allí aparece una concepción del alma como la razón que manda y ordena al cuerpo. En primer lugar, hay una especie ahí de concepción de lo orgánico, de concepción también de lo animal, de lo político, y la naturaleza aparece tipificada a la luz de la cadena alimenticia. Aristóteles, recuérdese, ustedes que han leído la política, recuérdese que entonces aparece la naturaleza como hay una especie de guerra, dice Aristóteles, es la cuestión. Hay imagen, hay pólemos en griego, hay guerra, y es decir, así como hay un modelo que los animales digamos viven en constante conflicto, luchando por sobrevivir, luchando por lograr un lugar en el mundo, la lucha por el alimento, etcétera. Entonces dice Aristóteles, hay enemistad por naturaleza, y esa enemistad por naturaleza, el hombre que requiere de los animales, aparece el animal como lo útil y justificado en la naturaleza, una concepción cosmológica y antropológica. Entonces el hombre aparece por encima de, inclusive aparece por encima de, y aparece entablando una guerra y participando de la guerra como un animal más, como lo que es, como un animal más, en el sentido de la lucha por sobrevivir. Pero ese es el terreno de la fisis, en el sentido, recuerden, en un sentido, pues para no ser técnicos acá todos, un movimiento que fue el movimiento sofista y que tenía como modelo precisamente, ejemplo, pensar la justicia o el poder en términos de el más fuerte. Sí, pensémoslo así, ¿quién es el más fuerte? El más fuerte es el que manda, el que tiene la ley a su favor. Trasladen esa idea del más fuerte a la naturaleza. Entonces, por supuesto, hay especie de líneas, hay especie de pisos en el sentido semántico, ¿cierto? Para hablar de la fisis, para hablar de la naturaleza. Lo que pasa es que sería pensarlo desde el punto de vista económico, de la reflexión de los bienes útiles. Por eso me pareció muy importante tu reflexión, y eso va a hacer precisamente que me obligue pues a revisar otros textos para ampliar esa noción de la fisis. Profe, y para puntualizar en algo también, y es que también eso me parece particular, sobre todo de nuestras instituciones académicas, por ejemplo, que no se acercan a otros sistemas de pensamiento. Ahorita me estaba acordando, supongamos, de las ontologías del pueblo Uwa. En los Uwa, ellos se consideran, en su relación con la naturaleza, se consideran hijos de las lianas y de las orquídeas.
Entonces, al ser considerados hijos de las lianas y de las orquídeas, ellos no ven al animal como animal, sino como su par. Es decir, está Sí, en esta relación. Entonces no hay una categorización antropológica que considere un poco la superioridad ontológica de un ser sobre el otro, sino que se da precisamente en relación. O como, por ejemplo, en los pueblos de los mamos, un poco su relación con el saber y con el conocimiento no se da a través, supongamos, de los ojos, de la visión o del oído, sino que se da a través del probar. El probar para saber a qué sabe para poder relacionarse. Es decir, ir por la sierra, ir por la selva implica es probar para conocer. No es ver para conocer, oír para conocer, hablar para conocer, sino probar. Entonces, en esos otros sistemas de pensamiento que frente a una preocupación que tenemos, valdría también la pena acercarnos por sus propias propuestas, que de hecho no nos son tan lejanas políticamente ni territorialmente, y convivimos acá, los tenemos a, yo qué sé, 12, 24 horas de acá, viaje en bus, y están tan alejados de nuestros sistemas de pensamiento de una forma tremenda. Ahí quiero con lo que esa parte que yo creo que siempre que nos sentamos se nos olvida, y creo que es supremamente importante, porque si de alguien tenemos que aprender es precisamente de las comunidades, de esos otros que han estado al margen y que tienen un contacto diferente a nosotros. Lo decía al principio que el lenguaje no era neutro, y el lenguaje en nuestras comunidades también es muy particular. Por ejemplo, si indagáramos sobre el concepto de arte, o si indagáramos, nosotros tenemos tierra, ellos son de la tierra. Entonces, en la forma de nombrar también establece o rompe esos vínculos, y ahí es donde es también supremamente importante acercarnos, y cómo es un tributo, ¿cierto?, esa cercanía. Creo que a veces nos quedamos muy en el occidente, ¿cierto? Y nos ignoramos mucho entre nosotros. A mí esa parte me parece encantadora, porque uno en los recorridos, por ejemplo, que Isis ahora decía sobre, es que las humanidades son antropocéntricas, no, o sea, no son más excluyentes que las humanidades. Yo, mi relación con el arte y la vida, he llegado más a ella desde unas lecturas de la ciencia. ¿Sí? O sea, mis relaciones han sido más de Prigogine, Lynn Margulis, o sea, otras, y no desde la filosofía. Entonces, y es cuando uno va y cuando le llega a esos textos, uno lo que se da cuenta, por ejemplo, Enzo Tiesi escribe Belleza y Ciencia, ¿sí? Y él lo que hace es un viaje por todo el mundo, y usted encuentra son los poemas y las historias de estas comunidades. O sea, desde la India, África, las Américas, asombrado de estas comunidades, mientras que nosotros seguimos asombrados de lo que nos es lejano, ¿cierto? Bueno, yo creo que es muy bueno charlar, ¿verdad? Muchas gracias a todos. Bueno, yo quería, resulta que hay una película, se fue Andrés, ya se fue. Bueno, hay una película, pues traía como un video, pero pues no lo vamos a mostrar pues por cuestiones de tiempo, pero pues si ya han visto la película, sí se puede mostrar. Ya un momentico. Sí, el video. No, es solamente es para que conversemos y para hacer una recomendación. Cómo se está viendo pues a nivel de las artes, por ejemplo, cómo el cine está mostrando también otra concepción acerca de los animales, está produciendo actualmente no solamente arte, pensemos en el cine y la visión de los animales. Y hay una película, esa película me gusta mucho porque tengo una anécdota, y es que cuando la vi con unos amigos se volvieron vegetarianos, y eso fue lo máximo. Entonces, aquí esto es como una especie de documental, está basada, digamos, este video está basado, lo que pasa es que descargó sin subtítulos, pero es para que ustedes vean al menos el nombre de la película, y si no la han visto, que ustedes puedan verla. Se llama Okja, que es una producción coreana, digamos, entre norteamericana y coreana, y es una crítica
al capitalismo, es una crítica al modo de producción, es una crítica a los criaderos, a la industria cárnica, y es una realidad de esas que es necesario ver y es necesario discutir. Entonces esa película está basada en un caso real de una vaquita que salta de un establo y pues tiene un final feliz, como los cuentos de hadas, y es que pudo salvar su vida y fue protegida. Entonces es la vaquita Emily. Esa vaca tuvo una suerte increíble y fue salvada de los mataderos, y también pues para dejarles una inquietud allí, y es nosotros nos hemos formado una serie de hábitos, etcétera, y esa serie de hábitos están conectados con formas de economía, con con creencias en las que hemos crecido, y la justificación siempre es la tradición y la cultura. Entonces quiero dejarles el problema que tiene que ver, que es un problema moral, ¿sí? Y daría para otra discusión, y es el asunto de la carne, ¿sí? Para que lo veamos como a la luz. No sé.